Jesús, sálvame. Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Buenas noches, hoy es miércoles, 15 de mayo de 2024, son las 9, las 8 de las Islas Canarias y esto es Desmontando Bulos. Como siempre me encuentro con la compañía de Sara Martínez. Buenas noches, Sara. Hola, muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos un miércoles más para pegarle un ojillo a lo que ha dado de sí esta última semana. Como siempre, muchas cosas. Estamos acostumbrados a ello, tenemos una actualidad incesante y por tanto, pues también ver ese elemento de la desinformación que siempre la tenemos a nuestro lado. Gracias también a las redes sociales, a cómo amplificamos muchas veces esa desinformación con esos bulos que se hacen tan virales, ¿no? Y como siempre tenemos un montón de material, o sea que no nos vamos a aburrir. No, la verdad es que no. En cuanto a las elecciones catalanas, pues como habíamos ya predicho más o menos aquí, todos de fiesta menos los Ciudadanos. Bueno, sí. Y Ciudadanos que se ve que tenían otro nombre, o sea, ya ni siquiera eso lo sabíamos. Los de Pacma, sí, pues ahí rascando pero no pillando nada. Y bueno, sí que es cierto. Que conste que si nos vamos a los datos absolutos, Pacma ha tenido más votos que Ciudadanos. O sea que. Pero bueno, no ha rascado nada. No ha rascado nada. Nada. Y bueno, pero aún así estaban contentos, aún así salieron con. Siempre están contentos, aunque no rascan Sí. nada. No sé por qué. Y sí que es cierto que quizá Esquerra, que es quien ha dado un poquito más, que no ha tirado toda la pirotecnia, solo ha tirado unos pocos, pero bueno. No. La verdad que yo creo que son los únicos que desde el primer momento no estaban contentos, no estaban nada contentos. Tanto es así que Pere Aragonés al día siguiente, pues ha planteado evidentemente que no va a coger ni el acta, ¿no? Como tal, y por tanto que deja sus cargos, etcétera. Con lo cual entra, pues bueno, pues en la típica crisis de cualquier partido, evidentemente, y más Pere Aragonés que fue suya la decisión de adelantar las elecciones catalanas y por tanto, pues hombre, yo creo que es lógico y normal que ante. No me gusta utilizar esos términos porque, y aún así sé que se utilizan mucho periodísticamente, esto de descalabros y, en fin, que somos todos muy, muy exagerados, ¿no? Para enseguida adjetivar todo. Yo no lo consideraría descalabro porque el resultado es bastante bueno, pero no es el que ellos esperaban. Claro, hay una gran diferencia de los resultados anteriores ahora. Claro. Se han dejado por el camino pues mucho apoyo, evidentemente, pero luego lo veremos en los datos. En verdad, era algo que se veía venir. Normalmente cuando se polarizan mucho las posiciones políticamente, siempre hay gente por el medio que se queda en algún lado. De alguna manera es lo que le pasó a Ciudadanos ya hace tiempo, y al final todo eso se aglutina en los otros lados, ¿no? Que están ahí de alguna manera participando de esa afinidad, ¿no? Ideológica o en la afinidad de objetivos. Y bueno, lo veremos luego, que en verdad, pues sí, efectivamente se veía venir, algo iba a pasar. En positivo, la sorpresa en positivo para ellos, lógicamente, pues Alianza Catalana, que para que la gente que no haya seguido mucho la cosa y entender más o menos, pues serían los mismos ideales que Vox, pero independentistas. Es decir,
Y ahí es un... pero Sí, es el independiente. es Bueno, un lo que se punto puede muy, decir, muy enfrentado, o sea, en ya lo te que es a digo. Vox, quizá Mm, lo más enfrentado, pero se podría resumir así, un resumen rápido claro. para Ellos, poder... yo creo que, bueno, han cosechado evidentemente en ciertas zonas muy específicas, muy relacionadas con su lideresa, ¿no? Y, y bueno, y de alguna manera podemos decir que ese corpúsculo independentista xenófobo, porque al final Sí. su independencia lo basan precisamente en que no puede entrar nadie extranjero, ¿no? Entonces, pues bueno, desgraciadamente es un tema que no es por nada, no es en España, pero es a nivel, lo vamos a ver, en las próximas europeas, que las tenemos ahí al ladito. Aquí no descansamos ni para atrás, o sea, Y espérate, y porque sí, como no logren formar gobierno, justo será sí, terminar las europeas y empezaremos otra campaña, en este caso otra vez la catalana. Esperemos efectivamente, que, porque también formar gobierno está complicado. No muy, imposible, bastante complicado, no más que nada por imposible, el enfado de Esquerra, claro, claro, no imposible a sí, quien, pero vemos que últimamente no les gusta abrir mucho la mano y se tiene que abrir bastante la mano para poder formar gobierno. Que ojo, también digo que si se repiten elecciones, mm, al menos en los últimos años, cada vez que hemos repetido elecciones, el resultado ha sido prácticamente igual que las anteriores. ya. Así que La verdad que tenemos experiencia, ¿eh? Tenemos solo experiencia están un paso en de este repetir país, elecciones y que para que efectivamente. después haga el mismo resultado y sí que pacten antes y ya está y nos dejamos de tanta tontería. Y estas cosas, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, Lorenzo, Seguro. me molesta muchísimo porque al final, si se repiten elecciones, es como decirle al electorado que nos hemos equivocado. Sí. Y no, o sea, es lo que hay. Voten ustedes Y otra la vez que política nosotros no somos es para capaces esto, de entendernos. claro. Y Pero bueno, entonces, pues hombre, pues es un... Yo creo que no es nada positivo, porque al final lo único que podría, hombre, que a lo mejor mejorara la participación, que se elevara la participación ciudadana, que se rebajara la abstención, que ha sido, no ha sido mala porque ha sido mejor la participación esta vez que hace 3 años, pero aún así se ha quedado mucha gente en casa que no ha participado, ¿eh? también hay que recordar que Entonces, fallaron los trenes, que es otra historia. también, Quien quiera ver, que también he visto algunos, que el fallo era para favorecer a alguien, pues fastidiaba bueno, uf, a todos por igual. O sea, no creo que haya beneficiado a exactamente. ningún partido político el fallo. Quien quiera ver eso, creo que está muy equivocado. Y en cuanto Yo a los... tampoco estoy, efectivamente, Porque no, 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 que le va a pillar fuera todo. O sea, quien le jode, da igual el partido que sea. Y que va a pagarlo, exactamente. la reparación. Y luego, bueno, que esta semana también hemos tenido el tema de la Asociación de Hombres Maltratados que se ha registrado en Valencia, que había mucho... Sí. Bueno, ahora es una fundación, ¿eh? Ahora se ha convertido en en fundación como fundación. tal. Pero bueno, que se ve que ha molestado a un sector, que yo no lo veo mal, que haya una asociación Sí. de personas maltratadas dentro de lo que sea. Para mí los maltratados, pues todos deberían tener más o menos los mismos derechos, pero bueno, ya veremos. Y Sí, luego, dime. yo el único problema que le encuentro a eso es que la verdad que, porque no es tanto, ellos se basan especialmente por los casos especialmente de denuncias falsas que puedan, pues hombre, afectar a ciertos hombres, pero claro, el problema está en que estamos hablando de un tanto por ciento tan pequeño Sí, pero que es aunque un poco extraño, ¿eh? sí, pero aunque sea un tan pequeño, también tienen derecho a defenderse. O sea, a Sí, defenderse sí, y sí, sí. asociarse. O sea que, pero bueno. Y A luego ver, también, a ver, a ver, a ver cómo, en definitiva, cómo a ver termina la cosa. cómo funcionan, ¿sabes? Efectivamente. Y luego también hoy pues salía un poquito con esta campaña del Ayuntamiento de Almería de Ay, señor. si dice no es sexo, es agresión, con una imagen de un menor. Quizá la imagen no es la más adecuada para que podría Madre tener el mía, vídeo, madre mía. porque
Da igual, A mí me parece catastrófico, aunque diga así, también sería agresión. Que es un menor, No es que sea un menor, es que, a ver, no sabemos la edad exactamente del niño, pero menos de 13 tiene. Y menos de 16 también. No, es que además... Y actualmente el límite está en los 16, por lo tanto, tendrá como 10 años el niño ese. Por lo tanto, es que además el problema de esto es que esto es una campaña evidentemente para, en fin, poner vamos a ver, poner en el objetivo de la defensa de los abusos sexuales en menores, por eso la foto del niño, etcétera. claro, pero entonces la frase Vamos a ver, o es sea, que o no está la cabe, foto no mal, cabe. o está la foto mal, o está la Claro, frase mal. Las dos cosas juntas han patinado mucho. ambas cosas. Ambas cosas, porque si nos fijamos en el cartel, Lorenzo, precisamente dan los datos de los casos de abuso sexual de menores que desgraciadamente más del 70% se produce en el ámbito familiar. Claro, y ojo. Y claro, si estás hablando de abusos sexuales en menores, tú no puedes decir si no hay consentimiento no es sexo, no, hombre, no. O sea, es un menor, no puede haber sexo. Aparte, lleva el sello del gobierno de España, que es del PSOE, como Claro. todos sabemos, y bueno, y Sumar. Y también llega el sello de la ciudad de Almería, que es el PP. O sea, no, claro, no es culpa, entre comillas, de uno o de otros. Es culpa de todos. Porque además esto, antes de publicarse, habrá pasado por al menos unas 5 o 7 yo te explico. personas como mínimo para sí, probarlo. Sí, yo te explico. El proceso de esto esto está financiado, son campañas, ¿no? Como hacen campañas en cualquier ayuntamiento, las propias comunidades autónomas, que además sí que es verdad que están financiadas, es decir, el dinero sí que viene del gobierno central, ¿vale? De la administración pública central. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese dinero llega a la administración, en este caso local, y ellos con ese dinero hacen la campaña. Por eso ponen abajo los faldones del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de, en este caso, de la Infancia, vale, todo eso. ¿Quién es responsable de todo eso? Evidentemente, ¿quién organiza la campaña? Por eso el Ayuntamiento de Almería, de repente ahora todos, o sea, lo que no sabe nadie es quién ha dado el ok a esa campaña. Pero eso sí que es una campaña realizada por el Ayuntamiento de Almería. ¿Quién de todo el proceso de creación? Porque hay un proceso de creación pues que pasa pues entre 5 y 10 personas más o menos, como mínimo, si no más. Sí. Los de la imprenta, ¿quién no en un momento determinado ha dicho, espérate de entrada, aquí hay algo que no me cuadra? Claro, de entrada hay un técnico y de segunda entrada hay un concejal. Eso ya te lo digo, eso seguro. Está el que imprime los pósters, que también podría haberlo visto y haber dicho, oye, seguro que esto es así, y el que cuelga el póster, y el que lo enrolla, y después todos los demás, todos los ayudantes del concejal que han dicho, oh, qué bonita ha quedado. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ahora, que conste que el ayuntamiento ha dicho que ha sido un terrible error, pero vaya por Dios, vaya por Dios. Por supuesto que es un error. Pero la verdad que podrían pagarlo ahora de su bolsillo, también te lo digo. También diremos que si alguien espera que haya alguna dimisión o algo, pueden ser presentados. Aquí en este país poca gente dimite, por no decir nadie. Pues siempre como muy limitado. Es un tema que se lleva muy limitado, Sí, aunque ya te digo, solamente por la metedura de pata, por la falta además de principios, de principios, evidentemente hay un responsable. A mí me da lo mismo quien sea, tanto por acción como por omisión. Claro. Pero que estamos hablando de cosas muy, muy, muy delicadas. Y, jope, no se puede jugar de esta manera o no hay entendimiento. O sea, yo ha sido verlo hoy en las informaciones y sin leer nada más, solamente viendo el cartelito, me he quedado, digo, no entiendo, ¿qué es esto? Vamos a ver. Y bueno,
hasta aquí terminaría la charla de hoy, pero ha habido una última hora, y hace unas 5 horas aproximadamente, en Eslovaquia, vamos a un poquito internacional, Sí, sí, pues sí, ha habido, bueno, han disparado, ha habido un atentado contra el primer ministro, que es Robert efectivamente, Fico, si no me equivoco el nombre, y bueno, ha recibido, correcto. en un acto público que estaba, pues ha recibido un disparo, y bueno, está en el hospital y se desconoce su estado de momento. Las últimas noticias que dan desde allí de Robert Fico es, bueno, pues ha sido intervenido quirúrgicamente, parece que todo ha salido bien, pero bueno, su estado evidentemente es crítico, claro, cierto. Pues nada, eso ha sido. Ya se sabe quién ha intentado asesinar al primer ministro de Eslovaquia, es un tal Juraj Cintula, de 71 años. em, Estos datos es poeta y guardia de seguridad, Estos jovenzuelos de hoy en día ya te digo. que la lían. Bueno, Lo más interesante, no sé si ya sabéis que todo esto se mueve ahora mucho por redes, no sé hasta qué punto será verdad. Dicen que hace unos años intentó fundar un partido político contra la violencia. bueno, está interesante. Seguro que algún bulo caerá en las próximas horas sobre esto, Seguro, estoy seguro, seguro. seguro. Y seguro que a lo mejor posiblemente la semana, que siempre pasa algo así de última hora los miércoles últimamente. Sí. Eh, como a Suele cualquier. ser el día que está en la mitad, ¿sabes? Sí, Está en mitad y sí. de... Bueno, yo no conozco los ideales políticos de este hombre ni lo que ha hecho bien y no, pero como a cualquier persona espero que se recupere pronto y al menos pueda volver a la vida normal y Efectivamente, continuar con su vida. efectivamente. No sé si hace buen trabajo en su país o no, pero yo Bueno, en siempre. principio es un señor que es presidente es porque ha sido votado por sus Sí, sí. conciudadanos y sí que es verdad que en estos últimos tiempos se negó eh, a seguir ayudando militarmente a Ucrania y bueno, pues hay una tensión, tensiones a nivel de los países europeos por esta actitud y a partir de ahí, pues bueno, ya sabéis que si no haces algo, pues entonces eres pro del otro lado Sí, por eso. y bueno, eh, Y no así, sé, y verdaderamente, esperemos que se recupere. Iba a pues decir. sí, que se recupere y bueno, y ante todo, pues hombre, evidentemente todo lo que sea violencia, pues no sé, evidentemente hay que rechazarlo y no es nada bueno ni para Eslovaquia ni para ningún país. Y desgraciadamente, geopolíticamente ya sabemos que tenemos muchos casos por ahí danzando, Efectivamente. sin olvidarnos de Gaza, sin olvidarnos de Ucrania, y que verdaderamente la situación pues no es tan muy favorable para hablar de cierta pacificación, ¿no? Y estas cosas pues tampoco, o sea, lo único que nos demuestran es que efectivamente la crispación nunca es positiva ni nos va a dar solución absolutamente de nada, ¿no? Y antes de terminar con este bloque, para alegrar un poquito y empezar el programa con un poquito, ¿has visto lo del portal este que han abierto entre Nueva York y Dublín? Pues ya lo han cerrado. Vaya por Dios. Porque bueno, había gente que se dedicaba a poner en el portal imágenes de las Torres Gemelas desde Dublín, o gente en Nueva York enseñando, bueno, mujeres enseñando los pechos a los de Dublín, y de momento ya está cerrado por problemas técnicos. Bueno, la gente Desde haciendo luego, cosas de gente, ¿qué se esperaban? Pones una cámara con gente que te ven, pues ¿qué se esperaban? Dejas que la gente haga lo pues que ya quiera, está. pues ya está. Lo que pasa es que vamos muy descivilizados, pero después a la mínima, pues Ya te lo digo. aprovechamos para meternos con los demás, ya está, que no hay más. O para burlarnos de los demás, o en vez de hacer cosas. Al principio era todo muy bonito, que si bailes y no sé qué, pero bueno, después ya Ya te digo. la cosa. Bueno, siempre tiene, ves, siempre es el lado extraño de la realidad, Sí, porque, ¿sabes? a ver, La humanidad somos así. eh, ¿qué te lleva una chica de unos 20 y pico de años a levantarte la camiseta para que te vean desde el otro lado del mundo? Para que te vean los peces. Pues, pues mira, le hacía gracia a la chica, yo qué sé.
No Y sé. posiblemente estará encantada de la vida, ¿eh? O sea Sí, que, habrá ojo. salido por todos los informativos y se habrá grabado todos los fragmentos que le habrá salido. Pero bueno, bueno. Ay, Dios O que mío. lleva poner imágenes de las Torres Gemelas del otro lado para. No sé. Ese es más Te faltón, digo. ¿ves? Ese es más faltón que el de la chica. Sí, Pero bueno. sí, eh, cierto. hay gustos para todo, así que. Bueno. No, eh, no tenemos mucho remedio, no, 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 verdaderamente. no. No, yo Lo creo que ponemos enseguida muy facilón. este invento que ha durado, me parece que ni 48 horas abierto, creo Hombre, que no lo digo, van a reparar, ¿eh? No lo van a reparar ya. Ay, se ha estropeado la basura y ya está. No tiene arreglo. Porque... Bueno, vamos la verdad que somos muy geniales. es La que verdad que- Ay. vamos a empezar, que cerra el guión y no sé lo que toca, pero vamos con la primera imagen. Sí, nos vamos con la ciberdelincuencia. Esta vez nos lo traen también maldita.es a partir de un aviso de INCIBE. Y es que te avisan por un SMS de una anomalía en nuestra cuenta de WhatsApp y para evitar la suspensión, pues te dan la opción de que puedas acceder al sitio web oficial de WhatsApp. Ya de entrada nos tenía que llamar la atención esa dirección, como que no nos debería sonar mucho a lo que es el sitio web oficial de WhatsApp. De tal manera que nosotros podemos hacer una verificación. Pulsando para iniciar eso que nos dice que tenemos que hacer, te indica una serie de pasos que tienen como objetivo vincular el dispositivo a nuestra cuenta de WhatsApp, ¿no? Y te lo va explicando todo, ¿no? Una vez que introducimos el número de teléfono, nuestro número de teléfono, llega un código de 8 caracteres que nos pedirán que lo introduzcamos en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento ya podemos decir que estamos ante un estupendo caso de smishing, como el phishing, pero como es por SMS, pues ya está. Los timadores, evidentemente, se hacen con nuestros datos, con nuestra aplicación de mensajería y con nuestra propia cuenta de WhatsApp. Y por tanto pueden vincular nuestra cuenta de WhatsApp a su dispositivo y ya está, y ya nos tienen estupendamente conectados con ellos. Claro, ¿qué ocurre? Que evidentemente eso significa que todos nuestros datos de WhatsApp, nuestras conversaciones, nuestros contactos empiezan a formar parte de los malos. Mm, Y ahí empieza, pues posiblemente con más opciones de chantajes, de que se lo manden a amigos nuestros, en fin, una estupenda cadena de ciberdelincuencia y que en estos últimos 10 días pues se ha hecho excesivamente famosa. No es la única manera, sabéis que este tipo de cosas ya se han producido en otras ocasiones con esta aplicación de mensajería rápida y los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues ya también nos lo han explicado en más de una ocasión. Así que ya sabéis, WhatsApp siempre nunca nos va a pedir verificaciones de este tipo, ni nos van a mandar nada para evitar la suspensión, y menos para que nosotros, nuestro código, lo podamos compartir con un SMS. Así que ojo con estas cosas y cuidado, porque en definitiva estamos hablando de nuestros propios datos y de los datos de nuestros contactos, ¿no? Así que ojo con esto. Y ahora tenemos una cosa Y con, bastante interesante, ¿no? Un vídeo ahí interesante. sí, sí, porque nos explican muy bien la manera de identificar, perdón, de identificar y proteger este tipo de ataques de ingeniería social, porque en definitiva es eso, el phishing, los software maliciosos. Y como es muy cortito, pero lo explica los diferentes puntitos muy bien, me ha parecido interesantísimo que tengamos un pequeño resumen tan visual como lo que vamos a ver, ¿no? Así que, Lorenzo, cuando quieras.
Un ataque de ingeniería social ocurre cuando alguien trata de engañarte para que hagas algo peligroso, como descargar software malicioso o compartir información personal como tu nombre de usuario o contraseña, o incluso el número de tu tarjeta de crédito. ¿Cómo identificar los correos electrónicos de ingeniería social? Los ataques de ingeniería social normalmente ocurren a través del correo electrónico, anuncios o sitios web de apariencia similar a los que ya utilizas. Los correos electrónicos de ingeniería social aparentan ser de una fuente legítima como tu banco o Google, pero no lo son. Nunca envíes información personal por correo electrónico si no estás totalmente seguro de quién es el destinatario. No respondas al remitente, ya que la dirección podría ser falsa. En vez de eso, visita el sitio web oficial de la empresa que te envía el correo y trata de encontrar una dirección de contacto diferente. Los sitios legítimos como Google o tu banco nunca envían mensajes no solicitados pidiendo tu contraseña o datos bancarios. Si recibes un correo electrónico solicitando esta información, desconfía. Tampoco descargues ningún archivo adjunto a menos que estés seguro de su origen. ¿Cómo evitar ataques de ingeniería social en la web? Un sitio web no puede detectar si tu ordenador ha sido comprometido. Si un sitio dice que tienes un problema de seguridad o infección y solicita que descargues software, asegúrate de descargar el software de una fuente legítima. Al visitar una página web, presta mucha atención a la URL en la barra de direcciones. Los atacantes a menudo hacen que esta URL se parezca a la de un sitio legítimo. Antes de introducir cualquier información personal en una página web, revisa la URL para asegurarte de que empieza con HTTPS. La S indica que la conexión está cifrada y es segura. Presta atención a las advertencias del navegador. Algunos navegadores como Google Chrome te avisan si el sitio al que estás tratando de acceder es sospechoso de ingeniería social o programas maliciosos. Presta atención a estas advertencias y piénsalo 2 veces antes de introducir información personal. Para obtener más consejos sobre cómo protegerte de los ataques de ingeniería social, visita el Centro de Seguridad de Google. Bien interesante, como siempre. Claro que sí. Y que no nos olvidemos siempre, ante todo, prisas ninguna. Cuando tengamos una duda, con tranquilidad, mucha tranquilidad. Y vamos a seguir con más avisos sobre nuestra propia seguridad, en este caso por parte de la Policía Nacional. Tenemos un primer mensaje de ellos de esta semana, que es además muy interesante porque son estas ofertas de dinero, normalmente gran cantidad de dinero, a cambio de los likes, que se vive mucho en las redes sociales. Y en este caso, la Policía Nacional nos lo explica muy bien y nos advierte de la importancia de no seguir estas ofertas. Pues ahí vamos. ¿Has recibido en tu teléfono móvil un mensaje como este? Si aceptas el trabajo, te meterán en un chat de Telegram, donde verás que muchos supuestos compañeros están empezando a ganar dinero. Al principio vas a empezar ganando dinero en forma de bizums a tu favor, pero luego te pedirán que hagas tú ingresos con la excusa de darles mayor rentabilidad. Pronto te dirán que si quieres ganar más dinero, debes invertir tu propio dinero. Te van a prometer unos grandes intereses, pero en realidad habrán vaciado tu cuenta. Cuidado, estás siendo víctima de una estafa. Pues fácil. Y ojo que desgraciadamente, si seguimos las redes sociales de los cuerpos de seguridad del Estado, desgraciadamente cada vez hay más casos de estos, ¿eh? El dinero fácil siempre es jugoso, pero nos podemos meter en una situación que al final, pues eso, que nos quedemos sin nuestro dinero, que no es lo mismo, ¿eh? Y luego hay otro aviso también, muy importante, porque nos pone en atención sobre las estafas cuando a lo mejor estamos buscando un piso, queremos alquilar un piso y qué situaciones nos pueden comprometer. Y también nos lo explican muy bien desde la Policía Nacional. Pues Vamos a verlo, sí. ¿Estás buscando piso? Si tu respuesta es que sí, te interesará saber cómo identificar estafas en las plataformas de alquiler y venta de pisos. Desconfía de anunciantes que no te permitan ver el inmueble y te pidan dinero por adelantado. Mucho ojo con los anuncios cuya única forma de contacto sea mediante correo electrónico externo a la aplicación. Por supuesto, desconfía de chollos. Si el precio está muy por debajo de los pisos de la zona, igual no es real.
Y si detectas una posible estafa, reporta a la plataforma. Pues ahí está también. Unos mensajes muy sencillos, pero muy clarificadores en situaciones que cualquiera de nosotros nos podemos ver intentando buscar un piso más y más en este país y en ciertas zonas donde es tan difícil encontrar un precio asequible. Así que ojo también con estas cosas. Y en cuanto a lo que hemos podido recoger esta semana por parte de la Guardia Civil, os traigo esta vez son una serie de diferentes consejos sobre, especialmente a la hora de conducir. Nos hablan, perdón, precisamente, por ejemplo, de la obligación de llevar el cinturón de seguridad, algo que está ya estipulado desde el año 1975, Que va siendo hora, que además toca reduce, verlo. Un poquito. O sea, va siendo exactamente, hora de y, que no te pillen sin. claro, y que desgraciadamente, pues en 2023 han fallecido 139 personas por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Todavía, a día de hoy, desgraciadamente, hay personas que mueren por no usarlo. Y hay que tenerlo en cuenta que reduce hasta 3 veces la probabilidad de muerte en un caso de accidente. Todo esto os lo comentamos también porque han puesto en marcha una revista digital con la DGT sobre educación y formación a la hora de conducir. Y bueno, y vale la pena porque nos hablan de diferentes malos hábitos que podemos tener al volante y nos lo recuerdan para evitarlos y por tanto ganar en seguridad. La podéis descargar y la podéis tener en vuestro ordenador tranquilamente con los diferentes consejos. Un trabajo que han realizado además, la verdad que muy bien diseñado, muy bonito y muy didáctico. Así que todo lo que sea mejorar nuestra seguridad al volante siempre es algo muy interesante. Efectivamente. Y ahora nos vamos con la transparencia. Pues sí, esta vez os he traído desde el proyecto Iberes. Sabemos que el próximo 9 de junio tenemos esas elecciones al Parlamento de la Unión Europea. Em, Vamos a tener un nuevo Parlamento, vamos a tener una nueva presidencia de esa Comisión Europea y desde el proyecto de Iberes que se ha puesto en marcha durante estos últimos años, pues le han dado la importancia en cuanto a la transparencia y a la desinformación, la necesidad de muchos cambios eh, para ayudar, ¿no?, a la seguridad, a la propia seguridad y a la defensa. Las prioridades que ha traído este proyecto de Iberes, que por cierto, España es uno de los países más pioneros en todos los proyectos sobre transparencia y lucha por la desinformación, en contra de la desinformación, mejor dicho, pues se ha puesto en marcha durante estos últimos años. En concreto hay y lo podéis descargar también, un informe sobre manipulación informativa que se publicó en enero de 2024. A día de hoy ya lo podemos descargar y leerlo y se han codificado más de 750 casos de incidentes relacionados con la manipulación y la interferencia de información extranjera. Un trabajo que se ha realizado desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023. Es un proyecto que se llama el FIMI, con un objetivo claro de cara a todas estas cuestiones que tienen que ver con la manipulación informativa. Y se ha podido detectar que en 149 organizaciones, unas políticas y otras no, pues han sido atacadas durante este casi año, ¿no? Hasta no solamente a Estados miembros de la Unión Europea, a la OTAN, pero también a medios de comunicación como Euronews, Reuters, que es en fin, la agencia de información más grande del mundo, o por ejemplo el New York Times. O sea que es importante. De alguna manera, como nos hablan en este proyecto, em, se intenta, ¿no?, buscar esa autonomía y ese espacio.
que de alguna manera nos dé más seguridad ante estos hitos, ¿no? Mundiales respecto a la información. Y en este caso también nos ponen un poco o nos dan información por nuevas normas que se han puesto en marcha, como la Ley de Inteligencia Artificial, que por cierto, España ya la ha puesto en marcha, su propia ley, con todas estas necesidades. La ley de inteligencia artificial hay que decir que es histórica a nivel mundial y es un texto que evidentemente protege los derechos fundamentales, la democracia, la sostenibilidad y bueno, evidentemente sacar lo positivo de la IA, pero también darnos cuenta de los altos riesgos que supone esta capacitación, ¿no? También hay otra ley, la ley anti-SLAPP, que esto es muy importante de cara a periodistas y a medios de comunicación europeos para evitar las interferencias políticas o económicas y, por ejemplo, prohíbe el uso de programas espía contra periodistas. Ojalá que se ponga en marcha porque sabemos de casos de periodistas que han tenido un seguimiento ilegal y que de alguna manera pues mejore y garantice la independencia editorial de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, una serie de leyes que ya se han aprobado, están ahí y que todo esto también va a formar parte para mejorar la transparencia de nuestra sociedad, ¿no? y de nuestra administración. Y que esperemos que no se quede ahí, que se sigan desarrollando, como la ley de servicios digitales o la ley de mercado digital, que también es importante para saber ese mercado digital cómo se va a desarrollar. En verdad, Internet tiene, lo hemos dicho muchas veces, Lorenzo, tiene cosas muy positivas, pero también hay que fomentar especialmente el equilibrio entre los poderes económicos y esta nueva arma digital que tenemos para informarnos y para saber más de todos nosotros, ¿no? Así que yo os invito a que lo veáis, es un trabajo de Iberes, hay un montón de datos, podéis ver precisamente esas nuevas leyes que además en los diferentes países europeos se tienen que poner en marcha, de alguna manera desarrollar la legislación propia de cada país a partir de estas nuevas normativas europeas y esperemos que esto siga adelante y que el nuevo Parlamento Europeo pues también se siga desarrollando todo este tipo de cosas que siempre va a ser muy positivo para la sociedad y en este caso para la sociedad europea. Pues efectivamente, pues vamos a seguir con el Sí, tema. nos vamos con los datos de esta semana y como no, tenemos que traer los datos que nos ha arrojado estas elecciones catalanas de este domingo. En primer lugar, os traigo esos resultados ya finales. Por cierto, que fue de infarto, hasta el final estaban ahí dos diputados, estaban ahí primero entre Junts y el PSC, luego entre el PSC y el PP. Bueno, una alegría todo, lo dicho. En fin, estuvo muy entretenido, especialmente para los opiniólogos, como digo yo, bueno, estuvieron con la tensión hasta el último momento de los especiales, diversos especiales, elecciones catalanas, que se desarrollarán durante la noche del domingo. Bueno, ya sabemos evidentemente que los partidos mayoritarios pues están entre el Partido Socialista, que consiguió finalmente 42 actas, Junts 35, que subió evidentemente también, tanto el PSC como Junts. El tropezón que tuvo Esquerra Republicana de Cataluña, perdiendo 13 y quedándose en 20, y la subida del Partido Popular, que consiguió 15, venía de 3, de una representación de 3, y evidentemente, pues bueno, pues luego Vox, que se ha mantenido, y luego, pues como tú decías antes, desde la CUP, que también perdió, Sumar, bueno, en Común Sumar también perdió fuerza y escaños, y la entrada de Alianza Catalana por primera vez con esas dos actas, ¿no? El Partido Socialista catalán subió 4,91 puntos
Y luego es cierto que, por ejemplo, el Junts también subió, no tanto como en este caso el PSC, y el resto, quitando el Partido Popular, que quintuplicó su representatividad, Que pues tampoco era bueno, difícil, hay que evidentemente decirlo. Tampoco era difícil. no, Estaba muy por debajo. no porque, claro, estaba muy por debajo y además hay que tener en cuenta que venía de una bajada, como hemos dicho antes, donde Ciudadanos desaparece y ya tenía seis diputados. Pues hombre, era difícil que eso no lo pudiera aglutinar o por lo menos parte de ello, ¿no? O sea que, en fin, era evidente que tenía que ir para arriba. O sea, también es verdad que es un dato muy importante que si podéis ver por los años, el Partido Popular venía de 3, de 4, de 11 y que ya había empezado a bajar en 2012, donde había tenido la máxima representatividad con 19 representantes. Y casi pues, se ha igualado en 2024 con los resultados que obtuvo en 2003, que también consiguió 15 escañitos, ¿no? Y bueno, y os traigo unos datos interesantes para comparar. Ya sabéis que siempre se habla del CIS, que, bueno, ponen a parir a este pobre y al final, en definitiva, es un centro administrativo público, o sea, ahí hay funcionarios trabajando. Otra cosa es quién dirige ese CIS, ¿no? Y, y me ha interesado muchísimo ver los datos entre lo que dijo, que además lo trajimos nosotros aquí, el último CIS de Tezanos, para ver si se ha desviado mucho. Como podéis ver, estos son los datos que se estimaban para los votos para las elecciones autonómicas del CIS. Y si ahora vemos el siguiente, que son las diferentes, todo esto que veis aquí es el ranking de encuestadores, ¿no? Si comparamos, el CIS le daba 29,8, 33,1, al final consiguió 27,95, es decir, un poquito menos, un poquito menos. Junts consiguió al final 21,62 y aquí sí que yo creo que ahí es donde metió la pata el CIS. Si podéis, al final veis que le daba entre 14,4, 18,1 y al final ha conseguido un 21,62. Y le pasa lo mismo, pero al revés, porque se queda corto, porque se va más para abajo. A Esquerra Republicana de Cataluña le da entre 15,2, 17,9 y en verdad consiguió un 13,68. El Partido Popular, bueno, le daba entre un 9,6 y un 11,9, ahí no se ha equivocado porque al final consiguió un 10,9. Vox le daba 7,2, perdón, 5,8 y 7,5. Al final consiguió un poquito más, consiguió un 7,9. La CUP también le daba entre 3,2, 4,6 y consiguió un 4,09, más o menos, evidentemente ahí en los datos sí que le daba mejor. Sumar, Común Sumar, le daba entre 5, 6,7, consiguió 5,8 y Alianza Catalana, que ya la incluía el CIS, que le daba entre un 3 y un 4,4, bueno, consiguió un 3,7. Es decir, se habla mucho del CIS y de que no dan una, etcétera, etcétera, pero en verdad las diferencias no son muy grandes. Si nos damos cuenta y veis ahí todas estas empresas encuestadoras, Cluster, Electopanel, Sociométrica, GESOP, GAT3, que es muy conocida, Feedback, todas estas empresas, si os dais cuenta, todas se han desviado desde 7,2 puntos hasta el CIS, que se desvía un 13,9. Pero ojo, no solamente es el CIS, Sigma 2, que es muy conocida, es una de las empresas, por ejemplo, que trabajan especialmente en las televisiones autonómicas, pues se desvía lo mismo que el CIS. Y en este caso, pues hombre, hay que irse a una encuestadora no muy conocida,
más en prensa y especialmente en prensa gratuita, que es DIM, y es la que está en esa horquilla entre 7 y 8,2, ¿no? Que son los que menos se han desviado. Es decir, os quería traer todo esto y además agradecerle el trabajo que han hecho de comparativa, en este caso 20 minutos, el periódico 20 minutos, porque podemos ver que tampoco hay, vamos a ver, la estadística no es una ciencia exacta, pero aplicada a la sociología es difícil, Lorenzo. ¿Por qué? Porque evidentemente esas horquillas van a depender también luego de la cantidad de participación, porque no es lo mismo hacer unos datos a partir de una participación del 54% que del 67%. Y por eso ese es el problema muchas veces de estos batacazos, ¿no?, que se pegan las empresas encuestadoras, ¿eh? Así que está bien que se critique todo, pero bueno, yo estoy convencida que se hace lo que se puede. Y sí que es verdad, y en ese aspecto que nos gusta mucho traer datos, etcétera, hay que decir que el CIS es la única entidad, bueno, para eso es pública, que además de los datos cocinados, que lo hacen todos, cocinan absolutamente todos, sí que es verdad que tenemos los datos absolutos, y los podemos ver. Y luego uno pues puede pensar que si lo han cocinado mejor o peor, pero los datos absolutos de las encuestas nos los podemos descargar siempre que hay cualquier tipo de elecciones o de otro tipo de encuestas que sabéis que se hacen en el ámbito sociológico. Así que, como siempre, los que han acertado son los que han votado y los que no han votado. Y punto. Pues genial. Y nos vamos con los bulos, si no me equivoco, y empezamos con el internacional. No, nos vamos con los verificadores internacionales. Eso sí. Luego, si quieres hablamos de esto, ya que estamos hablando... Que vamos a la alfabetización mediática. Me he saltado eso. Eso sí. Os traigo además bueno, es la verdad muy interesante porque nos habla precisamente de la inteligencia artificial, lo que se está haciendo hoy por hoy con todo esto y un trabajo que lleva realizando hace ya más de 20 años la Universidad de Granada sobre la síntesis de voces y los sistemas conversacionales, orales, que pasan de algo que conocíamos antes como voces robóticas y que las podíamos, no nos la iban a colar, y en cambio cómo se ha desarrollado para que hoy las voces sean tan reales, que es una forma también, como bien sabéis, de crear bulos. Y nos lo explica muy bien. Y vamos a verlo cómo es el trabajo que realizan ellos. El rey del rock and roll, Elvis Presley, actuó en el programa America's Got Talent. La inteligencia artificial es capaz de resucitar algunas voces, como la de personajes históricos como Salvador Dalí en el Museo Dalí en Florida. También la de políticos actuales como la del exmandatario norteamericano Barack Obama. Estos casos son ejemplos de voces sintéticas realistas creadas gracias a la inteligencia artificial con el mínimo de datos de voz humana. Aunque esto parezca muy actual por el auge del ChatGPT, la Universidad de Granada en España tiene una trayectoria de más de 20 años en sistemas de diálogo. Precisamente el proyecto Iberes de RTV y la Universitat Autónoma de Barcelona se enriquece de los avances que está dando a pasos agigantados la cátedra RTV Universidad de Granada. Hemos visto que con muy pocos minutos de grabación de la voz de una persona podemos generar una voz sintética que suena casi como esa persona suena al natural. Hola, soy la voz sintética de Nieves Ávalo. Con 10 minutos de audio he conseguido este resultado que estás escuchando. Este es otro ejemplo de una voz sintética a partir de una voz real. La otra línea de trabajo son los sistemas conversacionales orales que pasan de voces robóticas a voces cada vez más naturales y humanizadas. Los sistemas conversacionales son aplicaciones informáticas que están a caballo dentro de la informática del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial a la hora de hacer programas informáticos que permitan comunicarnos con las máquinas utilizando el lenguaje natural.
Entonces, a la hora de entrenar un sistema de este tipo, un sistema conversacional, sobre todo lo que hace falta es partir de muchos ejemplos, de formas distintas, de poder decir las mismas cosas, a la hora de que la máquina perciba todos esos matices que tenemos los seres humanos de comunicarnos. IP address is 127.0.0.1. En la presentación de Iberes en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid el pasado junio, se sintetizó la voz de la ministra Nadia Calviño. La primera parte de la frase, escuchad bien, es real, y la segunda, generada de forma artificial. Miro para la vicepresidenta Calviño. Es verdad, cuando conoce o debería saber que el salario mínimo se aplica a aquellos trabajadores que están fuera de convenio. Todos estos avances aplicados en el periodismo pueden tener importantes aplicaciones como la detección de fake de audios. Pues ahí estaba este vídeo también muy interesante. Aquí un trabajo súper interesante. Parece que algo así es de ahora y es interesante ver que hay gente que está trabajando más de 2 décadas ya en este tipo de cosas, y lo importante que también, igual que se detectan estos posibles bulos, estos posibles fake, bueno, pues que vamos a contar también con herramientas que nos van a ayudar a detectarlos, y eso es lo más importante de todo. Pues vamos ahora, y ahora sí que nos vamos con los verificadores y empezamos Con los, con el internacional. A los verificadores nuestros, que creo que ¿nos vamos a los verificadores nuestros o a los verificadores internacionales? Tú me digas, yo le doy al botón 7 o al 8, dependiendo de quién me digas. A maldita. Bueno, en verdad podemos ir a los internacionales, más que nada porque no nos movemos, ¿qué es esto? No nos movemos de España, porque me ha parecido muy, muy interesante la radiografía sobre la desinformación en la campaña del 12M, que han hecho precisamente uno de los verificadores, en este caso catalanes, que es Verificat. Y es interesantísimo, se han pegado una panzada de trabajo, han analizado 224 afirmaciones con los representantes parlamentarios que se presentaban a estas elecciones en diferentes programas de entrevistas, en debates, etcétera, ¿no? De estas 224 afirmaciones verificables, 60 han sido ciertas, es decir, ganan las verdades. Eso sí, hay 40 que eran imprecisas y por tanto podían ser verdades a medias, engañosas, falsas, sin contexto o no comprobables. A veces nos dan datos que podemos decir que se los sacan de la manga porque no hay manera de saber de dónde han sacado ese dato. Eso con nuestro fact-checking ya lo sabemos, ¿verdad? Y que ocurren estas cosas. De ese 40%, 18 han sido falsas, es decir, el 20%, 31 engañosas, el 35%, 11 verdades a medias, que son un 12%, 21 con falta de contexto y solamente 8 han sido catalogadas, en este caso por Verificat, de no comprobables, es decir, un 9% pues que se han ido a lo mejor por datos que vamos a decir que se lo han sacado ellos de su capacidad de inventiva, ¿no? En cuanto a los partidos políticos, especialmente los representantes, los cabeza de lista, bueno, pues en este caso Ignacio Garriga, el representante de Vox, es el que más desinformación ha difundido, tanto en términos relativos como en absolutos. El 64% de sus afirmaciones han sido falsas o engañosas, o le ha faltado contexto. O sea, estaría desde las que son falsas de verdad hasta las que a lo mejor recogen un dato, pero lo sacan de contexto y por tanto no puede ser verdad, ¿no? En concreto, ha hecho 16 afirmaciones falsas y 11 engañosas. Solamente una de cada 3 de sus declaraciones ha sido cierta. Es el que está un poco más suspendido, ¿eh? Después de Vox, los partidos con más imprecisiones en sus declaraciones han sido el Partido Popular, con un 61% del total, con Sumar un 48%, y en ambos casos, en gran medida, tanto por el Partido Popular como Sumar,
se atribuyen el uso de datos que no son estrictamente falsos, pero se han calculado de una forma distinta para darle esa opción de que puedan ser verdad. Y eso también, desde nuestro fact-checking, también lo sabemos. Y por otra parte, el Partido Socialista de Cataluña es la candidatura que más afirmaciones verdaderas ha registrado en términos porcentuales, con un 90%, seguido muy de cerca de la CUP con un 83% y con un 82% Esquerra Republicana de Cataluña. Ambas formaciones se han caracterizado por discursos bastante precisos, que, hombre, es de agradecer. Por contra, el partido encabezado por Carlos Carrizosa, el cabeza de lista de Ciudadanos, cae en el ranking de afirmaciones verdaderas con un 67%, mientras que el 32% se han catalogado de imprecisas. No falsas, pero sí imprecisas. Y en una situación muy parecida a Ciudadanos estaría Junts per Catalunya, con el 57% de declaraciones identificadas como verdaderas y el 43% como imprecisas. Así que un trabajo genial por parte de Verificat. El informe os lo podéis también descargar, es de descarga libre, y os ponen con datos todas las imprecisiones, falsedades, verdades a medias que en este caso se han vivido durante la campaña electoral. La verdad que es bastante interesante, porque además sí que es cierto que especialmente con los números, ya sabes, Lorenzo, que nuestros políticos con los números no lo llevan muy bien y pegan unos resbalones geniales, en general. Así que ahí está. Vamos a maldita. Ahora sí, ahora nos vamos a la desinformación como tal, a nuestros verificadores de cabecera. Empezamos con maldita.es, seguimos con las elecciones y con la campaña electoral. Se movió muchísimo este bulo, donde te dicen que es un asesor del Partido Socialista que te ofrece 50 euros por voto y otros 20 por cada persona que traigas para que voten al Partido Socialista de Cataluña. Esto parece como las campañas estas de los bancos, ¿eh? Una cosa preciosa. Bueno, pues hay que decir que es un bulo. La persona que dice que es asesor del PSOE no es ningún asesor del PSOE. Y lo más interesante, que eso especialmente a maldita.es le llamó la atención, es que es la misma captura del mensaje que ya circuló el año pasado para las elecciones municipales de mayo de 2023. Es la mismita. Ya sabéis, los bulos nacen, crecen, se reproducen y resucitan. Bueno, estábamos ante una campaña electoral, pues les venía bien, ¿no? Y se volvió a difundir, en este caso, para las elecciones catalanas. Así que, en fin, que no era verdad. El que buscó esos 50 pavitos, pues mal, ¿eh? Hasta que nos regalen la vajilla completa como en los bancos, Ahí es. Qué razón, Lorenzo, ahí estoy contigo totalmente, que ya mi vajilla está ya un poco fastidiada y no. Bueno, vamos al siguiente. No hemos hablado del Festival de Eurovisión, porque, en fin, ha sido todo un conglomerado de situaciones extrañas. Sí. Y como no, evidentemente, durante el fin de semana, además de las elecciones catalanas, teníamos el festival en Malmö. Teníamos un festival, desgraciadamente, impregnado por cosas que no eran musicales. Y entre los miles de mensajes que se produjeron con el tema del festival, pues también evidentemente se movieron muchísimos bulos. Entre ellos que se movió un mogollón, donde nos decían que la representante de Israel, que estaba siendo escoltada por unos 100 coches de la policía de Malmö. Hay imágenes y todo, de un mogollón de coches. ¿Tienen tantos coches ahí en Malmö? Ya te lo digo, para una cosa local tiene que ser mucho, ¿eh? A mí me parece mucho. Yo cuando vi las imágenes, porque hay un vídeo y todo, pasando coches, pero como locos, vaya. Bueno, pues esto se ha difundido, lo dicho, se ha movido muchísimo. ¿Y qué ocurre? Pues sí, las imágenes existen, pero fueron grabadas en 2009 y no tienen nada que ver con Eurovisión. Fue durante la eliminatoria de la Copa Davis de tenis entre Suecia e Israel. ¿Qué es lo malo de estas cosas? Que los mensajes se han difundido con frases como migrantes musulmanes a quienes se les
concedió refugio en Suecia, están destruyendo la propiedad de los contribuyentes suecos, solo porque una cantante pues, israelí, en este caso, claro, participa en Eurovisión, el exceso de toda esa parafernalia, ¿no? de seguridad, en este caso para una cantante. Bueno, pues además de irnos al 2009 evidentemente en este caso con algo que no tiene que ver con la música, sino con el tenis, y además Maldita.es se puso en contacto, por si acaso, con la policía de Suecia para preguntar, bueno, pues si es verdad la cantante israelí pues estaba llevando escolta especial. Y bueno, la respuesta en este caso de la policía de Suecia es que, hombre, evidentemente una de las tareas durante Eurovisión es asegurar la seguridad de todas las delegaciones participantes, por eso hay unas medidas que se ponen en marcha para ellos, para los que van a participar, para los cantantes, pero evidentemente no iban a detallar eso, y más con las protestas que sí que se estaban produciendo horas antes del inicio del Eurovisión, por el tema precisamente de la guerra con Gaza, ¿no? En todo caso, lo que sí que les confirmaron es que los 100 coches oficiales, pues que era una exageración, donde ni para la Davis hubo 100 coches, o sea, en fin, o como tú bien decías, 100 agentes de policía para todo. En fin, no te escucho, Lorenzo, no te escucho. Uy, perdón, que digo yo, 100 agentes no, o sea, puede ser que haya 200 y 300 agentes, otra cosa es que haya 100 coches. Que igual si hubieran dicho 100 vehículos, dice, bueno, entre motos y coches, no sé lo grande que es Malmo, pero podría ser. Pero 100 coches... Aún así, para Malmo, para lo que es Malmo, que es una zona además casi fronteriza también, ¿sabes? Es una barbaridad, es un exceso absoluto. Y lo dicho, 100 coches que no caben en Malmo. O sea que... Pero bueno, en fin, les quedó muy bien porque además sí que es cierto que se hizo muy viral durante las horas, pues un par de horas antes de iniciarse el certamen de música. Así que, en fin, bueno, es lo que hay. Nos vamos con F Verifica, cambiamos de verificador. Diferentes mensajes en redes sociales que nos aseguran que se ha producido un brote de sarna y tiña en Cataluña. Anda que tiene narices, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo vinculan directamente, como podéis ver, con la inmigración ilegal, y donde nos dicen que se ha declarado esta epidemia de estas dos enfermedades, ¿no? Las entradas se reiniciaron especialmente en Facebook, pero es que luego subieron a X, a lo que era antes Twitter, donde se ha compartido de una forma viral impresionante. De entrada, posiblemente porque no tenemos ni idea de lo que es la tiña y la sarna. Pero bueno, en fin, la tristeza es esto, ¿no? Bueno, en este caso, Verifica Radio Televisión Española, Verifica, se pusieron en contacto con la Agencia de Salud Pública de Cataluña, donde les confirman que no ha habido ningún brote ni de tiña ni de sarna en 2024, y menos que haya una alerta sanitaria por estas enfermedades a causa de la inmigración ilegal, que eso es lo más doloroso de todo. En este caso, F Verifica nos explica muy bien que en el caso de la tiña, los datos facilitados por las autoridades sanitarias, en este caso catalanas, señalan que durante el 2024 no se ha producido ningún brote. En 2023 hubo 5 casos notificados, y todos relacionados con el ámbito escolar y con algunos brotes relacionados con peluquerías. Nada más. En cuanto a la sarna, lo que llevamos de 2004 no hay ninguna notificación de brote, y de 2023 sí que se registraron 367 brotes, con un total de 1.644 personas afectadas. De todos estos, el ámbito notificado más frecuente es la familia y las residencias geriátricas. Y algo muy importante, que lo explica también la Agencia de Salud Pública de Cataluña, y se lo explica muy bien a F Verifica,
que estas enfermedades no se importan, son endémicas de nuestro país. Y de hecho es más probable que los brotes se hayan introducido en un establecimiento cerrado y se hayan podido extender desde el interior y no a la inversa. Así que un bulo como una catedral y que no tiene nada que ver con la realidad que podemos vivir. Así que un poco de mala leche sí que tenía el bulo, las cosas como son. Pues seguimos con otro. Nos vamos con otro, que es un vídeo que se ha convertido en redes sociales, muestra, esto os va a sonar porque es que no hay semana que no tengamos alguno de estos, y muestran pues a unos actores palestinos que se están maquillando dentro de una bolsa mortuoria. La grabación evidentemente la acompañan con mensajes que afirman que son militantes de Hamas, que simulan ser víctimas de un ataque de Israel en Rafah, para ganar apoyo a su causa, ¿no? Y decir, mira cuánta gente muere. Vamos a ver, esto ya nos suena porque, ¿os acordáis ya hace tiempo que hablamos de Pallywood? Que es ese término compuesto entre palabras de Palestina y Hollywood, y es una narrativa que se ha hecho muy viral y se sigue haciendo viral con mensajes falsos que acusan a Hamas de fabricar estos vídeos y donde quieren de alguna manera engañar de que luego no es tanta gente la que está muriendo en Gaza. ¿Qué es lo que ocurre? Porque hay que verificar, evidentemente, estas imágenes. Bueno, pues es un vídeo que sí que lo podemos hacer una búsqueda inversa y nos lleva al canal de YouTube y nos lleva a la televisión Arabí, que es una cadena que es una cadena árabe, donde además normalmente se dedica a series de televisión. Y en concreto este es un fragmento del rodaje de la serie de televisión Nace al Torab, de esta misma cadena. Así que, en fin, manipulan o recogen unas imágenes para manipular una vez más el contexto. Así que, lo dicho, los muertos son muertos y los actores son actores, nada más. Y una cosa que ha pasado Nos vamos con Verificar Radio Televisión Española. Una cosa que ha pasado este fin de semana que Hombre, sí, porque nos hemos hartado de ver auroras boreales. Bueno, una cosita. Bueno, yo hasta estaba indignada porque digo, aquí en Pontevedra no la hemos visto. Todo el mundo viendo auroras boreales por todos los sitios y aquí nada. Bueno, pues tener en cuenta que se han difundido millones de imágenes, pero en concreto hay unas que son las que están ahí. Son 3 fotografías que se hicieron muy virales en la noche del 10 de mayo, correspondientes al cielo de Madrid con esas auroras boreales, ¿no? Claro, las presentaban como reales. Se ha compartido más de 1500 veces, pero nada, en la madrugada del 10 de mayo. ¿Qué ocurre? Que son imágenes generadas con inteligencia artificial. En concreto, Verificar Radio Televisión Española se ha puesto en contacto con Albert Barnoil, es un meteorólogo del ente público, y que explica que evidentemente que estas cosas, claro que ocurren, pero en este caso, y gracias a herramientas como Hive o All or Not, pues podemos ver que cualquiera de esas 3 imágenes pues da una probabilidad de creación digital desde el 9,9%, o sea que es total, hasta una de ellas que llega hasta el 60,7%. Aún así, pensando que, bueno, pues el autor de la publicación a ver si se manifestaba, y sí, al final en su propia cuenta de X, pues admite en un comentario posterior, claro, después de haber conseguido un montón de clics, pues que sí, que evidentemente pues había retocado, ¿no?, las fotografías, que había creado fotografías para crear esas auroras boreales con el cielo de la capital española. Que conste que en la Comunidad Autónoma de Madrid, como en algunas otras, sí que en ciertas zonas sí que se ha podido ver esa incipiente aurora boreal. Pero hombre, que nos lo pongan en el centro de Madrid, casi con, no sé, con las Cibeles ahí, por ahí abajo,
Pues como que no. Yo no es por nada, Como pero que no. con la contaminación lumínica que tiene Madrid, dudo Feti, que se pueda haber imposible. visto algo. Ya te digo. Bueno, nos vamos al siguiente. Ay, señor. Bueno, pues se ha difundido, porque sabéis que se ha hablado mucho de la campaña electoral sobre inmigración. Bueno, pues además de la campaña electoral, pues también se han movido nuevamente bastantes bulos relacionados, en este caso, con el ámbito de las personas musulmanas. En concreto, este se hizo muy viral, es un vídeo de una mujer vestida con hijab, que se le ve discutiendo en un aparcamiento y dicen que, bueno, que esta persona, esta mujer, le reprocha a un hombre que le diga que de alguna manera le está llamando la atención porque ha estacionado mal su coche, ¿no? Bueno, es una grabación que no muestra una situación real, es una recreación y el autor del vídeo es un creador de contenidos de Reino Unido que graba recreaciones con guiones. Lo han querido poner como un elemento a tener en cuenta donde mira cómo funcionan estas personas, ¿no? Musulmanas, que aún así pues te llaman enseguida racista cuando lo único que le estás llamando la atención es porque no ha aparcado bien. Bueno, pues este mensaje que parece tan estúpido, bueno, pues se ha compartido más de 800 veces en X, se ha compartido más de 3.800 veces y desgraciadamente pues con mensajes, como podéis imaginar, xenófobos. Si nos vamos a hacer una búsqueda inversa de cualquiera de los fotogramas del vídeo original, pues podemos encontrar que es originario de abril de 2023, de hace más de un año, y lo encontramos precisamente en YouTube. Se ha comprobado evidentemente que la mujer que sale en la grabación también aparece en otros vídeos del mismo creador y por tanto estamos hablando de situaciones guionizadas y que además no tiene el contenido de la conversación no tiene nada que ver con lo que han querido luego manipular y contextualizar, ¿no? Así que, bueno, uno más de dentro de ese objetivo de extender ese discurso de odio racista que no nos lleva a ningún lado. Pues continuamos con otro. Y nos vamos con Neutral. Esta también tiene que ver con Eurovisión y con Malmö en Suecia. ¿Por qué? Pues porque la verdad que este lo vi yo, mientras estaba siguiendo un poco cómo se estaba moviendo en redes el tema de Eurovisión y fue estupendo. Porque bueno, se ha movido muchísimo en X, también se ha movido muchísimo en Facebook y se ve que aparece un grupo de gente caminando por las calles, portando enseñas de palestinas a favor de Gaza y en concreto las imágenes van pasando y se ve un edificio y se distingue a un hombre ondeando la bandera de Palestina y de repente todo esto lo relacionan con que ese señor es el rey de Dinamarca que se une a la protesta en contra de Israel y a favor del Estado palestino. Bueno, pues en fin, no es Federico, Federico X, que es el rey danés. La Casa Real danesa evidentemente ha negado que su rey estuviera por ahí pululeando por Malmö, y menos que estuviera en un balcón, ¿no? Ondeando la que podría hacerlo, pero vaya, va a ser que no. Diplomáticamente sería tremendo, ¿no? Y ojo, y especialmente lo más importante, si comparamos una foto del actual rey danés, Federico X, con el señor que sale en los fotogramas, pues no es. Así que a pesar de que se hizo viral, que durante más de una hora y pico se estuvo retuiteando diciendo que el propio rey danés apoyaba a los manifestantes que estaban bueno, pues manteniendo su postura en contra, ¿no?, de que Israel estuviera representada en Eurovisión y en apoyo al pueblo palestino, pues no, les quedó muy mono los que se lo inventaron, pero es una mentira como una catedral. Pues vamos al siguiente, de Estados Unidos. Nos vamos con el siguiente, que se trata, este también estuvo muy, muy interesante, porque además picó muchísima gente
Ay, Dios mío. Sabemos poco inglés y es lo que pasa. Pero luego también con la inteligencia artificial pasa lo que pasa y nos la pueden colar. En concreto es un vídeo donde supuestamente la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que hace 79 años Estados Unidos y Ucrania unieron fuerzas para combatir contra Hitler y Stalin. Bueno, esto provocó un, un cachondeo por todas las redes sociales, pero porque la gente se diera cuenta de que era una fake, sino porque le dieron credibilidad. ¿Mm? Esto en concreto lo dijo a partir y dentro del contexto del Día de Europa y el Día de la Victoria en Rusia, de la Segunda Guerra Mundial, y, el problema está que el vídeo y por tanto las declaraciones están absolutamente descontextualizadas y manipuladas. Si hacemos una búsqueda inversa de los fotogramas clave de este vídeo, de lo que dijo en concreto la portavoz de la Casa Blanca, no tienen nada que ver. Habló de la ayuda humanitaria en Gaza, el acuerdo para la liberación de rehenes que en manos de Hamas, pero en ningún momento mencionó ni a Hitler ni a Stalin, con lo cual ya el contexto y la traducción que se hace de las palabras de de Karine Jean-Pierre, pues son absolutamente falsas. Que conste que llevó a mucha gente, bueno, a poner a esta persona como una inepta, y porque evidentemente era juntar Hitler, Stalin, Estados Unidos, Ucrania en el desarrollo, desgraciadamente, de la Segunda Guerra Mundial, como que no da para mucho. Y ha sido, en fin, se lo ha montado muy bien porque, lo dicho, fue muy viral y solamente por ejemplo, en este caso con herramientas como Hype, que ya hemos comentado alguna vez, pues nos da una alta probabilidad, evidentemente, de que se haya generado con inteligencia artificial. No hace falta, a veces, como hemos visto antes con el vídeo sobre este tipo de situaciones, con tener la voz original, luego es muy fácil recrear otro tipo de palabras y ponerlas en boca de la persona. Así que, una mentira. Una mentira más, vaya. Nos quedan 8 minutos para dedicárselos al Allá vamos. Pues nos vamos con el fact-checking rápidamente, Lorenzo. Empezamos con el candidato de Vox, Ignacio Garriga, que hizo referencia en uno de los diversos debates de los últimos días de cara al domingo, y dijo y afirmó que en Cataluña se han incrementado un 30% los asesinatos y las violaciones en 2023. Claro, son datos, 30%. ¿Eso es cierto? Bueno, pues si nos vamos a los datos sobre asesinatos, el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior recoge los delitos conocidos por los distintos cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, en 2023, en Cataluña, se registraron 71 homicidios dolorosos y asesinatos consumados, es decir, un 12,7%. ¿eh? Por otro lado, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, pues eso sí que aumentaron un 18,9% respecto al año anterior. Con lo cual, ese dato que da, en este caso, el portavoz de Vox, de esa subida del 30%, pues no es cierta, es falsa. En este caso, ya sabéis que Nurcia se pone siempre en contacto con los partidos políticos, con los gabinetes de prensa, pero no han recibido ninguna respuesta. Así que ahí tenemos. Nos vamos rápidamente con Alberto Núñez Feijóo, que también en sus manifestaciones y en Cataluña para apoyar al candidato del Partido Popular, dijo que el 80% de los jóvenes están dispuestos a salir de Cataluña por cuestiones laborales. ¿Qué es lo que ocurre con este dato? Que sí, que efectivamente hay un informe que posiblemente lo recogería de ahí, es el informe Young Business Talents, donde se recogen datos sobre lo que quieren hacer los jóvenes, especialmente preuniversitarios, para conocer sus actitudes y sus opiniones de cara a los próximos años en el ámbito laboral. Y sí, es cierto
que en el informe que se desarrolló, bueno, se dieron los datos a finales de 2023, porque se realiza anualmente, preguntaron a más de 11.500 alumnos de toda España si cambiarían de país por el trabajo. El 78,8% de los jóvenes de Cataluña respondieron que sí, es decir, un porcentaje cercano al 80%. Pero eso no significaba que estuvieran dispuestos a salir solamente de su comunidad, sino que se irían al extranjero. Esa es la manipulación del dato ofrecido en este caso por Feijóo. Y Feijóo también se olvida de una cosa, que la media española, porque no es solamente para los jóvenes catalanes, la media española también afirma eso en un 74,5%. Y en concreto, otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, también estarían dispuestos a cambiar de país por el empleo con un 77,6%. Que sería, pues bueno, entre la primera y la segunda. Solamente le supera tanto a Madrid como a Cataluña los jóvenes canarios, que se eleva al 8,1%. Con lo cual, los datos que ha dado el señor Feijóo son muy engañosos por una cosa, no porque dé un dato erróneo, pero sí que lo que es erróneo es la contextualización que produce con ese dato. Así que, en fin, es lo que hay. Pero Aragonés, que casi le vamos a decir adiós, porque como ha dimitido, en fin, le deseamos lo mejor, pero también protagoniza hoy el fact-checking, porque en concreto Pere Aragonés negó en uno de los debates que Cataluña estuviese a la cola del Estado en energías renovables. En concreto dijo que era el 7º territorio en potencia instalada, no el 17º. Bueno, aquí hay que decir que sí que es verdad. Es cierto que no está casi en el penúltimo lugar, sino que es cierto que está en el 7º lugar en cuanto a potencia instalada, ¿eh? Respecto a otras comunidades autónomas. ¿Cuál es el problema de este dato? Evidentemente, si lo deja ahí, lo importante en tal caso sería si ha mejorado esa inversión en renovables y especialmente si se ha conseguido que funcione, es decir, que esté dando potencia y mejore esa potencia instalada para el buen desarrollo energético. Y ahí sí que, desgraciadamente, sí que es cierto lo que decían o lo que le acusaban. Con lo cual, en este caso tenemos que decir también, y le deseamos lo mejor, que sí que es cierto que ocupa la 7ª posición con un 4,5, pero sobre el total de energía que genera cada comunidad, Cataluña estaría bastante más por debajo, con un 16% de renovable en cuestión de potencia, es decir, que los recursos no han estado al 100% bien trabajados. Nos vamos con Salvador Illa, del Partido Socialista de Cataluña, que criticó también en un debate la evolución de las energías renovables. Sabéis que se ha hablado, a Dios gracias, de cosas también más interesantes que solamente en los ámbitos políticos o sociológicos, y en concreto este es uno de los temas que más han trabajado, especialmente ciertos representantes políticos. Y Salvador Illa también lo hizo con el tema de las energías renovables. En concreto dijo que no hay nada que haga que Cataluña pueda hacer exactamente lo que se ha hecho en el resto de España, que es multiplicar por 3 la capacidad de producción de las energías renovables. Viene un poco enlazado con lo que decía Aragonés, ¿no? En concreto dijo que de media está en un 45-50% en España y en Cataluña en un 15%. Claro, ¿qué ocurre? En 2023, el 50,3% de la energía eléctrica generada en España procedía de fuentes renovables, pero no supone el triple que hace 10 años, que es lo que dice ella, ni que en ningún año reciente se haya producido nada menos que esa capacidad, como dijo el candidato socialista. Con lo cual, volvemos a estar con el mismo tipo de pseudo engaños, ¿no? Porque dan datos, sí que recogen algún dato real, pero luego la interpretación es un poquito viniéndose arriba. Está bien que en Cataluña no se esté
invirtiendo, mejorando la inversión en tal caso del porcentaje de renovables para esta comunidad autónoma, pero tampoco se puede decir que la media en España se haya triplicado, con lo cual, pues también es engañoso. Pues bueno, mucho engañoso he visto yo hoy en el día aquí. Sara, De todas formas, en general, hay que decir que para esta campaña, especialmente de cara a los cabeza de listas, siempre hay algunos que se pasan un poco más y algunos un poco menos, pero sí que es verdad que si nos damos cuenta, ni nos han hablado de la amnistía, ni nada, ni de un posible otra vez otro proceso, sino que se ha hablado de datos y de cuestiones importantes para la ciudadanía. Y eso es de agradecer, ¿eh? Yo la verdad que en este caso creo que se han comportado muy, muy bien, cada uno a su estilo, pero o de la seguridad, por ejemplo, a lo mejor unos hablan más de seguridad, otros piensan que no es tan mala la situación de seguridad ciudadana, pero por lo menos han hablado de cosas que sí que nos afectan a los ciudadanos bueno, en el día a día. ya es un Así paso. que, en fin, que les vaya bonito en los próximos tiempos. Sí, eso sobre todo. Pues hemos llegado ya al final, no nos queda más, está ya pidiendo paso José, así que muchas gracias, Sara, como siempre. Hasta la semana que viene. Como siempre, Lorenzo, ha sido un placer, encantadísima de estar cada miércoles aquí con vosotros, así que a partir de ahora ya nos ponemos en marcha para traer un montón de contenidos para el próximo miércoles y bueno, y seguro que serán un montón. Como siempre, un placer, o si os quiere muchísimo, besiños, buena semana.